Era un multimillonario en la cima del mundo, pero un fantasma del pasado regresó para atormentarlo. No era una deuda ni un rival comercial. Eran las caras de 3 niños en una acera al azar. 3 rostros que fueron el espejo del suyo, junto a la mujer que dejó atrás sin mirar atrás. Esta no es una historia de riqueza. Se trata del precio del arrepentimiento y la venganza de una novia que se niega a ser intercambiada. La decisión que tomó te sorprenderá. La noche cayó sobre la ciudad como un pesado manto, y desde lo alto de su imperio de cristal y acero, Julián Castañeda sintió el peso de cada luz que se encendía abajo. Su oficina, en el último piso del edificio Castañeda Corp, era un santuario del éxito, un testimonio de su incansable ambición. Pero esa noche, las paredes de cristal parecieron cerrarse sobre él, transformando el espacio en una lujosa jaula. El silencio era absoluto, roto solo por el zumbido bajo del sistema de aire acondicionado, un sonido que antes lo había calmado pero que ahora parecía burlarse de su angustia, un ruido blanco para el caos que se había instalado en su mente. No había tocado el vaso de whisky que se había servido hacía más de una hora. La bebida, habitualmente un refugio, permanecía allí, intacta, sobre la mesa de caoba pulida, con el hielo ya derretido, diluyendo el color ámbar hasta convertirse en una pálida sombra de sí mismo. Era un reflejo perfecto de cómo se sentía, diluido, debilitado, una versión descolorida del hombre que todos pensaban que era. Su corbata de seda, desatada, colgaba suelta de su cuello, y sus hombros cargaban una tensión que ningún masaje ni fin de semana en un resort podían aliviar. Fue el peso de toda una vida de decisiones. Daniela había sido clara. Sus palabras, pronunciadas con una calma inquietante en la sala de reuniones, resonaron en su cabeza como un mantra venenoso. Ella no necesitaba gritar. Su poder residía en la precisión quirúrgica de sus amenazas. Ella lo deconstruiría, pieza por pieza. No solo profesionalmente, sino públicamente. La historia del millonario que abandonó a su novia embarazada de trillizos ya empezaba a circular entre susurros en los rincones oscuros de Internet, alimentada por sus contactos. Ella lo convertiría en un monstruo a los ojos del mundo, y arrastraría a Valeria y a los niños al barro con él. Frente a él, sobre la mesa, estaban los 2 lados de su existencia. A un lado, una pila de papeles, los documentos de su renuncia y la venta de sus acciones. Eran contratos fríos, llenos de cláusulas legales y números que hasta hace unos días representaban todo su universo. Fueron el precio de su libertad, o quizás de su rendición. Cada hoja parecía pesar una tonelada, un testimonio de todo lo que había construido y de todo lo que estaba a punto de tirar como si no fuera nada. El olor a papel y tinta era el olor de su antigua vida. Al otro lado, casi insignificante en comparación, había una sola fotografía. Era una foto arrugada, con los bordes desgastados por lo mucho que la había manipulado durante los últimos días. En ella, Emiliano, Leo y Mateo estaban en un parque, captados en un raro momento de calma. Leo miraba a la cámara con seria curiosidad. Emiliano reía de algo fuera de cuadro, y el pequeño Mateo tenía la cara untada de helado, con una sonrisa que parecía iluminar el mundo. Recordó el momento exacto en que tomó esa foto con su celular, sintiendo una punzada de algo que no podía nombrar. Ahora lo sabía. Era felicidad. Tomó la fotografía. El papel estaba caliente entre sus dedos temblorosos. Trazó los contornos de cada uno de sus rostros. Una caricia silenciosa. Era tu pasado y tu futuro. Todo en un trozo de papel. Eran la prueba viviente de su mayor error y su única oportunidad de redención. ¿Cómo pudiste vivir tanto tiempo sin saber de ellos? ¿Cómo podría construir un imperio sobre la base de una ausencia tan colosal? La culpa era una herida abierta, y mirar esas 3 caras era como echarle sal, un dolor necesario, que lo mantenía despierto. También apareció la imagen de Valeria, no la joven que dejó atrás, sino la mujer que lo había enfrentado en la acera, con una fuerza que lo intimidaba. Sus ojos, que una vez brillaron con admiración por él, ahora contenían una mezcla de dolor, cansancio y una resistencia que él nunca había poseído.
Ella no había pedido nada, no había exigido nada. Ella simplemente lo miró con la dignidad de alguien que había sobrevivido a lo peor y ya no lo necesitaba para sentirse completo. Y eso era exactamente por lo que necesitaba hacerlo, ser digno, por primera vez, de su fuerza. Los papeles de renuncia parecían estar llamándolo. La línea de puntos al final de cada documento era un abismo esperando tu firma. La firma significaría el final, el fin de Julián Castañeda, el titán empresarial, el fin de los viajes en primera clase, el fin de las cenas con inversores, el respeto temeroso en cada habitación a la que entrabas. Sería un suicidio profesional, un acto de locura, para el mundo en el que habita. Sus socios lo llamarían débil y sus rivales celebrarían su caída. Daniela ganaría, al menos en el partido que ella creía que importaba. ¿Pero qué fue lo que ganó? Se preguntó, mirando hacia atrás a las luces de la ciudad. Cada punto de luz era una ventana, una casa, una vida. Vidas llenas de problemas reales, cuentas por pagar, niños con fiebre, risas en la mesa. Su vida, en comparación, parecía una construcción hueca, un escenario impresionante sin nada dentro. Lo tenía todo, y al mismo tiempo no tenía absolutamente nada que realmente importara, nada que no pudiera comprarse o reemplazarse, excepto esos 3 niños y la mujer que los trajo al mundo. Un recuerdo reciente invadió su mente, vívido y simple. Estuve en el parque con los chicos la semana anterior. Leo tropezó y se raspó la rodilla. No era nada grave, pero las lágrimas brotaron de sus ojos, más de miedo que de dolor. Sin pensarlo, Julián se arrodilló, limpió la tierra con la mano y sopló sobre la herida, exactamente como había visto hacer a Valeria. El llanto de Leo cesó al instante y lo miró con pura y absoluta confianza. En ese momento, Julián sintió un propósito que ningún contrato millonario le había dado. Ese recuerdo ahora era su brújula. Fue el ancla que le impidió ser arrastrado por la tormenta del miedo y la duda. La voz de su antiguo yo, el ambicioso y despiadado Julián, todavía susurraba en su mente. «Eres un idiota», dijo. «Construiste esto de la nada. ¿Vas a tirarlo? ¿Todo por la borda por una fantasía? ¿Por niños que apenas te conocen?» Era una voz seductora, la voz de la fría lógica que lo había guiado durante tanto tiempo. Pero por primera vez, sonó débil, distante, como el eco de un hombre que ya no quería ser. Se levantó y caminó hacia la enorme ventana de vidrio que ocupaba toda la pared de su habitación. La ciudad se extendía a sus pies como una alfombra de diamantes. Durante años había contemplado esa vista con un sentimiento de posesión, de poder. Él veía la ciudad como un tablero de juego y él era uno de los jugadores principales. Ahora vio algo diferente. Vi calles, barrios, lugares donde la gente normal vivía, amaba, luchaba. Lugares donde Valeria había estado criando a sus hijos mientras él estaba allí, en ese pedestal, ciego y sordo. Ese cristal que lo separaba de la ciudad era la metáfora perfecta de su vida. Una barrera transparente pero impenetrable que lo aislaba de la verdadera experiencia humana. Él siempre estaba observando, nunca participando, siempre calculando, nunca sintiendo realmente. Tocó el frío cristal con la palma de la mano, sintiendo la vibración casi imperceptible de la ciudad. Era hora de romper esa barrera. Era hora de bajar de la torre, no como un rey derrotado, sino como un hombre que elegía ser simplemente un hombre. Su teléfono móvil, dejado sobre la mesa, vibró. La pantalla se iluminó, mostrando el nombre de Daniela. Un mensaje, luego otro. No necesitaba leerlo para saber el contenido. Eran ultimátums, recordatorios de su poder, dagas digitales para acelerar su decisión. Miró el dispositivo, ese pequeño rectángulo de tecnología que contenía toda su vida profesional. Contactos, correos electrónicos, acuerdos, todo estaba allí. Y todo eso se había convertido en una cadena que lo retenía. Con un movimiento tranquilo y deliberado, regresó a la mesa, cogió su teléfono celular y, sin dudarlo, presionó el botón de encendido hasta que la pantalla quedó completamente en blanco. El gesto fue pequeño, pero pareció monumental. Fue el primer paso real.
La primera pieza de dominó que cayó. El silencio que siguió se sintió diferente, más limpio, menos opresivo. Había cortado el cordón umbilical con el mundo que lo asfixiaba, y una extraña sensación de ligereza comenzó a apoderarse del pánico. Ya no tenía miedo, o quizá el miedo todavía estaba allí, pero ahora era un miedo diferente. No era el miedo a perder dinero o estatus, era el miedo a fallarles a esos niños, el miedo de mirar a Valeria a los ojos y volver a ver la decepción. Y ese miedo era mucho más poderoso, mucho más motivador. Era un miedo que no paralizaba, sino que impulsaba, un miedo que le recordó lo que era verdaderamente importante y lo que estaba en juego. Era el miedo de un padre. Respiró profundamente y el aire llenó sus pulmones con una claridad que no había sentido en años. El olor a cuero y madera en su habitación ya no representaba poder, sino confinamiento. El lujo que le rodeaba no era más que una decoración vacía. La verdadera riqueza estaba en esa foto arrugada. Estaba en el sonido de la risa de Emiliano, en la seriedad de Leo, en la dulce sonrisa de Mateo. Tuvo la oportunidad de escuchar un día a uno de ellos llamarlo padre y sentir que merecía esa palabra. Volvió a sentarse en su silla, que ahora parecía menos un trono y más un lugar para sentarse. La decisión ya no era una batalla en su mente. Se había solidificado, se había transformado en una certeza tranquila e inquebrantable. Sabía que el camino que me esperaba sería increíblemente difícil. Tendría que empezar desde cero, enfrentarme al desprecio, quizás incluso a la pobreza, pero lo haría con un propósito, lo haría por ellos, y al final, lo haría por sí mismo, por el hombre en el que esperaba convertirse. Acercó más la pila de papeles. El acuerdo de renuncia estaba en lo más alto. Sus dedos se deslizaron por la página, sintiendo la textura del caro papel, un último vestigio de su viejo mundo. Ya no miraba hacia un abismo, sino hacia una puerta a una vida diferente, una vida real, una vida donde el éxito no se mediría en números, sino en momentos. Momentos como soplar sobre una rodilla raspada y ver cómo el dolor de un niño desaparece. Cogió el bolígrafo de oro macizo que había recibido de un inversor japonés. Era pesado, frío, un símbolo de todo lo que dejaba atrás. Por un segundo lo observó, haciéndolo girar entre sus dedos. Era un objeto bello, pero no tenía alma. Lo dejó a un lado. Abrió el cajón y sacó un sencillo bolígrafo de plástico azul, de esos que se pueden encontrar en cualquier lugar. Fue con ella que firmaría su futuro. Fue un pequeño gesto, pero para él significaba todo. La elección estaba hecha. La punta del bolígrafo tocó el papel. Por un instante, la mano de Julián se detuvo sobre la primera línea de la firma. Un momento de vacilación final, no por duda, sino por reverencia ante el peso de ese acto. Era el punto de no retorno. El sonido que hizo el bolígrafo al empezar a deslizarse apenas fue audible en la habitación silenciosa, pero para él sonó como un trueno, el desgarro de una tela, la ruptura de una vieja promesa que se había hecho a sí mismo años atrás, la promesa de nunca volver a ser débil, de nunca volver atrás. Y sin embargo allí estaba, redefiniendo lo que significaba ser fuerte. Su firma fluía sobre el papel, la misma letra segura que había cerrado acuerdos multimillonarios. Pero esta vez, la intención era diferente. Él no estaba reclamando el poder, estaba abdicando de él. Con cada letra que formaba su nombre, sentía que una capa de su armadura caía. La imponente J, la firme C, eran las iniciales de una marca, de un mito que él mismo había creado. Cuando terminó de firmar, no vio el nombre de ningún CEO, solo vio un nombre, Juliano, y eso, por primera vez en mucho tiempo, pareció suficiente. Pasó la página y firmó la siguiente. Y el otro. Había más de 10 documentos. La dimisión de la junta directiva, la cesión de sus acciones, la disolución de sus derechos como fundador. Con cada firma se rompía una nueva cadena. El peso sobre sus hombros no disminuyó, sino que se transformó. La ansiedad opresiva dio paso a un agotamiento limpio, el tipo de cansancio que sientes después de un largo viaje cuando finalmente llegas a casa. Él no estaba destruyendo su vida,
Estaba demoliendo una prisión que él mismo había construido. Cuando hizo la última firma, dejó la pluma sobre la mesa. Ella rodó un poco y se detuvo junto a la fotografía de los chicos. El contraste era brutal y hermoso. Por un lado, el instrumento de su liberación. Por otro lado, su razón. Empujó la pila de papeles firmados hacia el centro de la mesa, una pila de hojas que ahora pertenecían al pasado. El silencio regresó, pero esta vez era un silencio de paz, un vacío. Y sabía que dependía de él llenar ese vacío con algo real. Se reclinó en su silla, y el suave cuero crujió suavemente. Miró alrededor de la habitación, las costosas obras de arte en las paredes, los premios al hombre de negocios del año alineados en los estantes. Antes eran una prueba de su valor, ahora parecían artefactos de una civilización antigua, objetos que pertenecían a otro hombre. No sentía nostalgia, ni siquiera tristeza. Sintió un extraño y profundo desapego, como si estuviera visitando un museo de una vida que ya no era la suya. Una sonrisa cansada pero genuina apareció en sus labios. No fue una sonrisa de victoria, sino de alivio. Era la sonrisa de alguien que, finalmente, deja de correr. Durante años corrió hacia un horizonte que cada vez se alejaba más. Más dinero, más poder, más reconocimiento. Ahora, se había detenido, se había dado la vuelta y había decidido caminar en la dirección opuesta, de regreso al lugar donde todo debería haber comenzado. De vuelta a casa, un concepto que apenas ahora comenzaba a comprender verdaderamente. Él sabía lo que tenía que hacer. No se iría con las manos vacías, pero tampoco se llevaría el botín de su antigua gloria. Abrió uno de los cajones de su escritorio, ignorando las carpetas del proyecto y los informes financieros. En la parte inferior había una pequeña caja. En su interior guardaba los pocos objetos que tenían un valor que no podía medirse en dinero. Fueron las anclas que lo conectaron con quien era antes de convertirse en la marca Julián Castañeda. Lo primero que hizo fue coger una vieja fotografía en blanco y negro de su padre, un hombre sencillo, de sonrisa amable y manos callosas por el trabajo. Sostuvo la foto y recordó el consejo que una vez le había dado su padre. Hijo, no importa cuán alto escales, nunca olvides el suelo del que vienes. Julián lo había olvidado, por mucho tiempo. Guardó la foto en el bolsillo interior de su chaqueta, sintiendo el reconfortante calor del papel contra su pecho. Fue un recordatorio. Luego cogió una vieja taza de cerámica, con un pequeño desprendimiento en el borde y su nombre pintado torpemente en ella. Fue un regalo de Valeria, del primer año que estuvieron juntos. Lo había pintado un domingo por la tarde, riéndose de su propia falta de talento artístico. Lo usaba para tomar café todas las mañanas en su antiguo apartamento. Cuando se mudó al ático y su vida cambió, conservó la taza, una reliquia de una sencillez que había descartado. Lo sostuvo con ambas manos. Finalmente cogió un pequeño cuaderno con una tapa de cuero desgastada. Dentro había notas, ideas, sueños de un joven que aún no había sido corrompido por la ambición. Estos eran planes para una pequeña empresa, una empresa con alma, muy diferente del conglomerado gigante en que se había convertido Castañeda Corp. Hojeó las páginas amarillentas y vio el fantasma de sí mismo, un joven lleno de esperanza. Guardó el cuaderno junto con la taza. Eso era todo lo que necesitaba tomar. Colocó los papeles firmados en un gran sobre manila. No escribió el nombre de Daniela. Simplemente lo selló y lo dejó justo en el centro de la mesa, donde nadie pudiera echarlo de menos. No habría discursos ni enfrentamientos. Su acción hablaría por sí sola. Ese sobre era su carta de despedida a un mundo que ya no quería. Fue un punto final, silencioso e irrevocable. Había elegido la paz en lugar de la guerra, incluso si eso significaba la derrota a los ojos de los demás. Con la taza y el cuaderno en una mano, se dirigió hacia la puerta de su habitación. Se detuvo un último segundo en el umbral y miró hacia atrás. La habitación estaba perfectamente ordenada, iluminada, únicamente por la suave luz de la ciudad que se filtraba a través de las ventanas. Parecía una escena de una película, la calma antes de la tormenta, que sabía que se desataría a la mañana siguiente. Pero él no estaría allí para verlo. Por primera vez, estaría a salvo de la tormenta que él mismo había creado.
Y con ese pensamiento, apagó la luz. El pasillo del piso ejecutivo estaba oscuro y vacío. El sonido de sus zapatos sobre la gruesa alfombra era amortiguado, casi fúnebre. Cada paso lo alejaba más del epicentro de su poder. Las puertas de las oficinas de los demás directores estaban cerradas. Placas de metal con nombres que pronto hablarían de su locura, de su traición. Él no se sentía enojado con ellos. Sentía una especie de lástima. Todos estaban atrapados en la misma carrera que él acababa de abandonar. Dentro del ascensor, las puertas de acero cepillado se cerraron, reflejando su imagen distorsionada. Se quedó mirándose a sí mismo. El hombre del reflejo parecía mayor de lo que recordaba, con líneas de preocupación grabadas en su frente. Pero había algo nuevo en sus ojos. Ese brillo febril y ambicioso había desaparecido. En su lugar, había una claridad, una quietud. Finalmente se reconoció, no como el CEO, sino como Julián, el hombre que intentaba encontrar el camino de regreso. El ascensor descendió suavemente, piso por piso. Cada número en el panel digital marcaba su descenso literal y figurativo. 40, 30, 20. Sintió la presión en los oídos, una sensación física que acompañó el cambio monumental en su vida. Él no estaba cayendo, estaba aterrizando. Después de años de volar a una altitud donde el aire era tenue y frío, finalmente regresaba al suelo, a la gravedad, a la realidad. Al salir al salón principal, el mármol frío y el techo alto parecían vastos e impersonales. El guardia de seguridad nocturno, un hombre de mediana edad llamado Roberto, estaba en su puesto cerca de la puerta giratoria. Vio a Julián y asintió respetuosamente, como siempre lo hacía. «Buenas noches, señor Castañeda», dijo, y su voz resonó en el silencio del vestíbulo. Julián hizo una pausa por un momento y una sonrisa genuina se formó en su rostro. «Buenas noches, Roberto», respondió. Fue un intercambio sencillo, pero para Julián fue diferente. Ya no era el señor Castañeda, el jefe, solo era alguien que te deseaba buenas noches. Empujó la pesada puerta de cristal y salió a la acera. El aire de la noche lo golpeó, húmedo y lleno de los olores de la ciudad, asfalto, mojado, el aroma lejano de la comida callejera, los humos de los tubos de escape. Era un aire imperfecto, real, muy diferente de la atmósfera filtrada y estéril de su oficina. Respiró profundamente, llenando sus pulmones con ese aire, sintiéndolo como si fuera la primera vez. Era el olor de la libertad. No miró hacia atrás, al imponente rascacielos que llevaba su nombre. El edificio, que había sido el símbolo máximo de su logro, ahora no significaba nada. Su mirada estaba fija hacia adelante, en 1900, la calle que se extendía en la oscuridad. En algún lugar, en aquella vasta metrópolis, Valeria y los niños estaban durmiendo. Ellos no lo sabían todavía, pero sus vidas, y las de ellos, habían cambiado para siempre esa noche. Había tomado una decisión. Comenzó a caminar, sin un vehículo blindado esperándolo, sin conductor, solo tus propios pies sobre la acera de hormigón. El sonido de sus pasos era firme, decidido. No sabía exactamente a dónde iría esa noche. Tal vez a un hotel en algún lugar, un lugar anónimo para procesar todo. Pero él sabía cuál era su destino final. Su destino era la puerta de un modesto apartamento, en un barrio sin glamour, donde lo esperaban 3 chicos idénticos a él. Mientras caminaba, la taza en su mano se sentía como un talismán, el cuaderno como un mapa. Ya no era multimillonario. Era un hombre con una foto en el bolsillo, una taza desportillada en la mano y una oportunidad. Una única y preciosa oportunidad de arreglar el mayor desastre de tu vida. Y, cuando las luces de la ciudad brillaron a su alrededor, sintió, por primera vez, que ya no estaba solo en la oscuridad. Finalmente estaba en camino a casa. Pasó la noche en un hotel barato en el centro de la ciudad, un lugar con paredes delgadas y un persistente olor a desinfectante. La habitación era pequeña, la cama incómodamente dura, y la única ventana daba a un patio interior con una maraña de cables y aparatos de aire acondicionado. Era exactamente lo opuesto a todas las suites de lujo en 1900, las que se había alojado, y por eso era perfecta. Allí no era nadie.
Solo otro invitado anónimo, y esa invisibilidad era un bálsamo para su alma agotada. No pude dormir. El cansancio pesaba sobre sus huesos, pero su mente estaba en alerta eléctrica. Tumbado de espaldas, mirando el techo manchado, repasó la decisión, no para cuestionarla, sino para sentirla en su totalidad. Cada vez que aparecía la imagen de los papeles firmados, un escalofrío de terror y alivio recorría su cuerpo. Fue la sensación de saltar de un acantilado y descubrir a mitad de camino que puedes volar, o, en el peor de los casos, que el suelo no era tan aterrador como parecía desde arriba. En mitad de la noche, se sentó y sacó la taza y el cuaderno de su pequeña maleta. Los colocó sobre la mesita de noche, junto a la lámpara de pantalla amarillenta. Eran objetos sencillos, casi infantiles en su falta de pretensiones, pero parecían tener más valor que toda su antigua cartera de acciones. Abrió el cuaderno y leyó sus propios sueños de 20 años atrás, las ideas de una cafetería con libros, un lugar donde la gente pudiera hablar sin prisas. Una semilla de un nuevo futuro comenzó a brotar en aquella estéril habitación de hotel. Cuando los primeros rayos grises del sol de la mañana se filtraron a través de la ventana sucia, encontraron a Julián ya de pie. No había visto el amanecer desde su ático, con una vista panorámica de la ciudad despertando. Observé desde allí, observando cómo la luz tocaba la parte superior de un edificio de ladrillos y transformaba la tierra en algo casi hermoso. Aquel amanecer no fue un gran espectáculo, sino un acontecimiento íntimo y silencioso. Era el primer día de su segunda vida, y lo recibió con una calma que le sorprendió. No llamó a ningún conductor. Bajó, pagó la cuenta en efectivo y salió a la calle, mezclándose con la multitud que se apresuraba a ir al trabajo. Tomó un taxi, un coche viejo con el asiento del pasajero roto y un motor ruidoso. El conductor hablaba sin parar de fútbol y de tráfico, y Julián por primera vez escuchaba. Ya no era una figura importante aislada tras un cristal blindado. Él era solo otro pasajero, parte del flujo caótico y pulsante de la ciudad. El taxi lo dejó en la esquina del edificio de Valeria. Pagó y bajó, sintiendo el aire fresco de la mañana en su rostro. El edificio parecía el mismo de siempre, con la pintura descascarada y las ventanas desalineadas. Pero para Julián, él parecía diferente. Antes era un destino, un lugar que visitaba. Ahora, esperaba que pudiera ser un hogar. Un nudo de aprensión se formó en su estómago. Había hecho su elección, pero lo más difícil recién estaba empezando. Él necesitaba que ella le creyera. De pie frente a la puerta del apartamento, la misma puerta que ya había visitado con miedo, con vacilación, con autoridad, se sintió completamente despoblado. Se quedó allí con su ropa arrugada de la noche anterior, sin el resplandor del poder, sosteniendo una taza, desportillada y un viejo cuaderno. Levantó la mano para llamar, pero dudó. ¿Qué diría él? ¿Cómo empiezo a explicar una decisión que apenas pude comprender del todo? Respiró profundamente y llamó a la puerta. 3 golpes suaves, el sonido amortiguado por la madera. Oyó el sonido de pasos apresurados al otro lado, voces de niños, el sonido de algo cayendo. La vida en el interior continuó, ajena a la revolución que había tenido lugar en los suyos. La puerta se abrió y apareció Valeria. Llevaba el 1909, pelo recogido en un moño deshecho, y vestía una camiseta sencilla y pantalones deportivos. Sus ojos se abrieron de sorpresa al verlo allí, tan temprano, con ese aspecto. Su mirada bajó hacia la taza que tenía en la mano, y una expresión de confusión se formó en su frente. No sabía qué decir, así que se quedó allí parado, esperando que sus ojos pudieran comunicar lo que las palabras no podían. Vio la desconfianza inmediata en su rostro, y la barrera se alzó. Ella estaba lista para la batalla, lista para otro de sus intentos de insertarse en su vida. Sus labios se separaron para decir algo, probablemente para despedirlo, para decirle que no era un buen momento, pero algo en su apariencia, en su quietud, la detuvo. «¿Juliano?», dijo, su voz un susurro de precaución. Él simplemente asintió. No podía formar una oración completa, así que dijo la palabra que importaba, la palabra que lo resumía todo. «Se acabó», murmuró,
con la voz ronca por la falta de uso. Él vio que la palabra la golpeó, pero ella no la entendió. Ella frunció el ceño esperando el resto de la frase. La explicación, el truco. No había ningún truco. Él simplemente repitió, un poco más fuerte. Se acabó, todo. La empresa, el puesto, todo. Levantó la mano que sostenía la taza, un gesto que decía, esto es lo que me queda. La mirada de Valeria se fijó en el objeto y vio un destello de reconocimiento, un recuerdo lejano. Ella volvió a mirarlo a la cara, buscando cualquier señal de mentira, de manipulación, y no lo encontró. Solo encontró a un hombre exhausto, vulnerable y quizás por primera vez completamente honesto. La sorpresa en su rostro era visible. Ella dio un paso atrás, como si hubiera sido golpeada por una fuerza invisible. Su armadura, forjada durante años de desilusión y lucha solitaria, comenzó a agrietarse. Ella no sabía qué pensar. ¿Fue una trampa? ¿Un elaborado juego de Daniela para ponerla a prueba? Pero la cruda sinceridad en los ojos de Julián era innegable. Era la misma sinceridad que había visto en él años atrás, antes de que la ambición lo consumiera. Un profundo silencio se instaló entre ellos en el pasillo, un silencio lleno de preguntas no formuladas, historias no contadas. De repente, la tensión se rompió. Una pequeña figura pasó corriendo junto a las piernas de Valeria y se detuvo, mirando a Julián con ojos grandes y curiosos. Era Emiliano. «Es Julián», dijo, más como una afirmación que como una pregunta. Miró la taza en la mano de Julián. «Esta taza es de mamá». La sencillez de la observación del niño atravesó toda la complejidad del momento, devolviéndolo a la realidad inmediata. La presencia de su hijo parecía ser un ancla para Valeria. Ella miró a Emiliano, y luego a Julián, quien ahora tenía una pequeña sonrisa en su rostro mientras miraba al niño. La decisión estaba en su rostro. No sería una decisión de perdón, ni de aceptación total. Sería una decisión práctica y momentánea. Una decisión de sacar a ese hombre roto del pasillo y lidiar con la implosión de su mundo lejos de los ojos de sus vecinos. Fue un acto de compasión, quizás, o simplemente puro agotamiento. Suspiró, un sonido largo y pesado que cargaba con el peso de 6 años de lucha. Luego se alejó de la puerta, haciéndole espacio para pasar. No dije, entra. No había necesidad. El gesto fue la invitación. Una invitación vacilante y cautelosa, pero una invitación al fin y al cabo. Para Julián, ese pequeño movimiento fue más significativo que cualquier contrato que hubiera firmado hasta entonces. Fue la primera grieta de luz en una puerta que pensó que estaría cerrada para siempre. Dio un paso dentro, cruzando el umbral del apartamento. El olor a café recién hecho y a pan tostado lo envolvió, un aroma a normalidad, a vida doméstica. La televisión estaba sintonizada en un canal de dibujos animados, y Leo y Mateo estaban sentados en la alfombra de la sala, completamente absortos en los colores y sonidos. Los juguetes estaban esparcidos por el suelo, un feliz desorden que contrastaba marcadamente con el orden estéril de su vida anterior. Se quedó en medio de la pequeña sala de estar, sintiéndose como un gigante en un mundo que no era el suyo. Allí estaba él, un ex multimillonario con una taza en la mano, en medio de un modesto apartamento, mientras la vida de una familia se desarrollaba a su alrededor. Valeria cerró la puerta tras él, y el sonido del candado al hacer clic pareció sellar su destino. Él estaba dentro, yo estaba en casa, pero el viaje, para pertenecer realmente allí, para ganarse su espacio en ese feliz desorden apenas comenzaba. Valeria lo observó con los brazos cruzados y una expresión ilegible en su rostro. Ella todavía no confiaba en él, y él lo sabía. Él no esperaba que yo confiara en él. La confianza era algo que tendría que reconstruir, ladrillo a ladrillo, con acciones, no con palabras. Ya no tenía un imperio que ofrecer, ni promesas de un futuro lujoso. Lo único que tenía era a sí mismo, despojado de todo, esperando que esta vez fuera suficiente. Él la miró, con el ruido de los dibujos animados de fondo, e hizo un pequeño gesto de asentimiento, un agradecimiento silencioso por dejarlo entrar. Ella no respondió, solo continuó observándolo, evaluando al hombre frente a ella.
El aire estaba denso por lo no dicho, por el pasado que flotaba entre ellos como un fantasma, pero por primera vez, el futuro también estaba presente en esa habitación, una posibilidad frágil e incierta, esperando ver qué harían a continuación. El pequeño Mateo, ajeno a todo el drama, se levantó y se tambaleó hacia Julián. Él no dijo nada, simplemente le ofreció un pequeño dinosaurio de plástico. Julián miró la pequeña mano extendida, el juguete ofrecido con tanta sencillez. Lentamente se arrodilló al nivel del niño y aceptó el dinosaurio. Sostuvo en su mano el pequeño objeto de plástico y lo sintió más real y más valioso que el bolígrafo dorado que había dejado atrás. Fue un comienzo. El pequeño dinosaurio de plástico se sentía extrañamente pesado en la mano de Julián. Era un objeto trivial, pero en ese momento era un puente, una ofrenda de paz de un mundo que apenas conocía, pero del que quería desesperadamente ser parte. Miró a Mateo, a aquellos ojos que eran un espejo de los suyos, y logró sonreír. Una sonrisa sin el peso de las negociaciones, sin la máscara del poder, solo una sonrisa. Murmuró un «gracias», y el niño, satisfecho con la transacción, regresó a sus juguetes. Valeria observó toda la escena en 1900 en silencio, desde la puerta de la cocina. Ese pequeño gesto, la aceptación natural de su hijo, pareció desarmarla más que cualquier discurso que Julián pudiera haber preparado. La rutina matutina, sin embargo, no dejó lugar al drama. Los niños necesitaban desayunar, vestirse, ir a la escuela. La vida real, con sus exigencias implacables, se impuso a la extraordinaria situación que se desarrollaba en su sala de estar. Ella se dio la vuelta y regresó a la cocina, dejando a Julián allí. Él entendió el mensaje. No era un invitado al que había que servir. Si querías ser parte de ese mundo, tendrías que encontrar tu lugar en él. Se levantó, guardó con cuidado el dinosaurio de plástico en su bolsillo y se dirigió a la cocina. Valeria estaba de espaldas a él, tomando platos del armario con tensa eficiencia. Vio la caja de cereales en el mostrador, el pan, la mermelada. Sin decir palabra, se acercó a la pequeña mesa del comedor y comenzó a preparar los cubiertos. Un gesto sencillo y doméstico que no había hecho en más de una década. Ella dejó de hacer lo que estaba haciendo y lo observó por un segundo. Ella no dijo nada, pero él sintió su sorpresa. Continuó recogiendo los vasos y colocándolos al lado de los platos. Era torpe. Sus movimientos no tenían la fluidez de alguien acostumbrado a eso, pero la intención era clara. Él no estaba allí para mirar. Estuve allí para participar, servir. Ese acto de poner la mesa era para él más significativo que presidir cualquier reunión de junta directiva. El desayuno fue una sinfonía de caótica normalidad. Los niños hablaban en voz alta, dejaban caer migas al suelo y discutían sobre qué dibujo era mejor. Julián y Valeria apenas se miraban, comunicándose mediante gestos. Él pasando la mantequilla, ella vertiendo la leche. Para él cada sonido, cada olor en aquella cocina era una revelación. El sabor del pan simple y la mermelada era más satisfactorio que cualquier banquete gourmet que hubiera probado jamás. Era el sabor de algo real. Después del café, mientras los niños corrían a la sala, Valeria comenzó a lavar los platos en el fregadero. El agua corriendo era el único sonido en la cocina. Julián se quedó allí parado por un momento, sin saber qué hacer. Luego vio un paño de cocina colgado al lado del fregadero. Ella lo recogió y comenzó a secar el primer plato que puso en el escurridor. Ella se estremeció ante el movimiento, sorprendida por su proximidad, por su iniciativa, pero no lo apartó. «Tengo algo de dinero», dijo en 1900, voz baja sin mirarla y concentrado en el plato que tenía en las manos. «De la venta de acciones. No es el imperio que tenía, pero es suficiente. Suficiente para seguir adelante un tiempo. Suficiente para empezar de nuevo». Hizo una pausa y secó un vaso con excesivo cuidado. Estaba pensando, en ese cuaderno, hay un viejo plano de una cafetería, un lugar pequeño, con libros, algo tranquilo. Ella dejó de lavarse y se quedó quieta, con la mano sumergida en el agua jabonosa. El silencio se prolongó. Podía sentir su mirada en su perfil, una mirada que lo analizaba,
que sopesaba cada palabra. Esperaba las preguntas difíciles, la desconfianza. ¿Y Daniela? Finalmente preguntó, con voz controlada. ¿Qué pasa cuando decide que su venganza no ha terminado? ¿Qué pasa cuando ser un hombre común y corriente con problemas comunes se vuelve demasiado para ti? Él dejó de secarse y se giró para mirarla. Sus ojos se encontraron con los de ella y no apartó la mirada. No lo sé, admitió, y la honestidad en su voz era palpable. No tengo todas las respuestas. Probablemente será increíblemente difícil, y tengo miedo. Pero mi miedo a fallarles, señaló con la cabeza hacia la habitación, es mucho mayor que mi miedo a cualquier cosa que Daniela pueda hacer, y en cuanto a ser un hombre común, supongo que es lo único que siempre he querido ser, pero no sabía cómo. Su vulnerabilidad, su admisión de su miedo, fue la clave final. La armadura final de Valeria se disolvió. Ella vio ante ella, no al arrogante multimillonario que la había destruido, sino a un hombre destrozado que intentaba con todas sus fuerzas volver a juntar las piezas de una manera diferente. Sacó las manos del agua, las secó en sus jeans, y por primera vez, su expresión se suavizó por completo. Ella no sonrió, pero la dureza de sus ojos se desvaneció, dando paso a un profundo cansancio y a un destello de algo que se parecía a la esperanza. Ella tomó el plato que él sostenía y lo guardó en el armario. Los niños necesitan cepillarse los dientes, dijo en voz baja. No fue una orden, ni una observación. Fue una declaración de asociación. Era la primera vez que lo incluía en la rutina, en el nosotros, que reinaba en aquella casa. Para Julián, esas palabras fueron más dulces que cualquier te amo que hubiera escuchado jamás. Significaba aceptación. Significó un comienzo. La siguiente media hora fue un torbellino de actividad doméstica. Ayudar a encontrar un zapato perdido, asegurarse de que los dientes estuvieran bien cepillados, ponerse los abrigos. Julián se movía por el caos, torpe pero presente. Se sintió como un recluta en su primer día de entrenamiento, pero estaba feliz. Cada pequeña tarea era un paso que lo alejaba de su antiguo yo y lo acercaba al padre que quería ser. Cuando finalmente salieron del apartamento, el pasillo se veía diferente. Se fueron juntos, los 5. Julián sostenía la mochila de Leo, mientras Valeria arreglaba el cabello de Emiliano. Ya no eran dos entidades, separadas en colisión. Eran una unidad, desordenada e imperfecta, pero una unidad. Mientras bajaban las escaleras, sintió la pequeña mano de Mateo deslizarse hacia la suya, un gesto natural y seguro que hizo que su corazón se acelerara. En la calle, el sol de la mañana iluminaba el barrio. La gente pasaba, viviendo sus vidas, ajena al drama y la transformación que representaba ese pequeño grupo. Julián caminaba junto a Valeria, ya no delante como un líder, ni detrás como un intruso. Caminaron, uno al lado del otro, a un ritmo compatible. La miró y vio el rastro de una sonrisa en sus labios, una sonrisa genuina pero frágil, y en ese momento supo que había tomado la decisión correcta. Ya no poseía rascacielos, pero sentía que podía tocar el cielo. Ya no tenía una fortuna en el banco, pero se sentía el hombre más rico del mundo. El futuro era una página en blanco, aterradora y llena de posibilidades. Tendrían que afrontar las consecuencias de sus actos. Las cicatrices del pasado no desaparecerían de la noche a la mañana, pero lo harían juntos. El viaje sería largo y la reconstrucción lenta. Mientras observaba a sus hijos correr un poco más adelante y sus risas resonaban en la calle, Julián sintió que una profunda paz se instalaba en su pecho. Había perdido un imperio de hormigón y números, un reino construido sobre la arena de la ambición, y a cambio, había obtenido esto: un reino de mochilas coloridas, rodillas raspadas, sonrisas con pequeñas ventanas y pequeñas manos que encajan perfectamente en las tuyas. Miró la pequeña mano de Mateo que sostenía la suya, sintiendo la calidez y la confianza en ese toque. Recordó el dinosaurio de plástico en su bolsillo, la taza desportillada y el viejo cuaderno que ahora estaba en un cajón de su nueva habitación en el hotel barato. Eran los símbolos de su nueva fortuna, una fortuna que no se podía contar, solo sentir. Este fue su nuevo balance,
Y por primera vez, los activos superaban infinitamente a los pasivos. Valeria lo miró y sus miradas se cruzaron durante un largo instante. No había necesidad de palabras. En el silencio entre ellos, se hizo una promesa silenciosa de intentar, de luchar, de construir algo nuevo sobre las ruinas del pasado. Una promesa de estar presente, no solo en cuerpo, sino en alma. Una promesa de finalmente ser una familia. La caminata continuó, y Julián respiró profundamente el aire de la mañana. No sabía qué tipo de negocio emprendería ni cómo sería su vida dentro de un año. Todas las certezas que lo habían guiado habían desaparecido, pero en su lugar había una nueva certeza, mucho más fuerte y verdadera, la certeza de que por difícil que fuese el camino, nunca volvería a estar solo. Estaba exactamente donde necesitaba estar. Su sacrificio no fue un fin, sino un nacimiento. El nacimiento de un padre, el nacimiento de una pareja, el nacimiento de un hombre que finalmente comprendió que el verdadero valor de una vida no está en las alturas que uno alcanza, sino en la profundidad de las raíces que uno crea. Y allí, en esa sencilla acera, en un barrio común y corriente, rodeado de su imperfecta y maravillosa familia, Julián Castañeda, el ex multimillonario, finalmente se sintió en casa. El viaje de Julián es una prueba de que nunca es tarde para afrontar los propios errores. Incluso si el coste es todo lo que has construido, tuvo que despojarse de todo poder para encontrar su verdadera fuerza. Una historia increíble sobre las segundas oportunidades y el verdadero significado del hogar. Ahora quiero saber de ti. ¿Crees que Julián merecía esta segunda oportunidad? ¿O es imperdonable la actitud que adoptó en el pasado? El debate es bueno, así que comenta a continuación. Si te gustan las historias que te hagan pensar y sentir, entonces estás en el lugar correcto. Suscríbete al canal ahora y únete a nuestra comunidad de narradores y oyentes. Haz clic en me gusta si crees en el poder de la redención y activa las notificaciones para no perderte nada. Nos vemos en la próxima historia.